antes de que me olvide. Ahí está. Me traje algunos ejercicios de parciales viejos, parciales de la virtualidad, parciales en formato multiple choice, para resolver juntos, charlarlo, discutirlo, ir viendo cómo resolver, cómo plantearlo, cómo sacar cosas con los dedos. ¿Sí? El primero que traje es este. Ahí dice, las zonas sombreadas de la figura representan 3 láminas de corriente perpendiculares al papel, bueno, en este caso al monitor, ¿sí? Son 3 láminas de corriente que están entrando y saliendo a la pantalla, y estas láminas transportan densidades superficiales de corriente, K1, K2 y K3, ¿sí? 3, 3 y 8 amperes por metro. En los sentidos indicados, ¿sí? Acá tenemos corriente saliendo de la pantalla, corriente saliendo y corriente entrando a la pantalla. El origen de coordenadas equidista de los vértices del triángulo equilátero de 2 metros de lado, ¿sí? O sea que tenemos un triángulo que tiene un lado de 2 metros, ¿sí? Equilátero, los 3 lados son iguales. Y pide que, despreciando efectos de bordes, se calcule el campo magnético B en el origen de coordenadas, es decir, acá. ¿Alguna idea de cómo encarar este ejercicio? Primero podríamos ver la dirección del campo magnético en el punto cero de cada uno. Podríamos ver la dirección del campo magnético en ese punto de cada uno de esos planos. Esos planos, así como me dice el ejercicio, esta frase me importa, despreciando efectos de bordes. ¿Qué me quiere decir que desprecie efectos de bordes? ¿Qué me indica? ¿Son infinitos? Que los puedo considerar infinitos. ¿Sí? Esto me indica que no mire qué es lo que pasa cerca de los bordes de esos planos. Entonces esos planos los puedo considerar como infinitos. Bueno. Entonces, ahora que sé que esos 3 planos los puedo considerar como infinitos, ¿se acuerdan cómo eran las líneas de campo de los planos de un plano infinito? Voy a poner distintos colores acá. Al plano 1 le voy a poner verde, al plano 2 lo voy a poner azul, y al plano 3 rojo. ¿Cómo hago para Puede ver el ser campo? que... ¿No eran paralelas? Bueno, por No, ahí Brian. habla. Alguien la interrumpí, creo. Sí, creo que era Franco, ¿no? Sí, no, lo que iba a decir es que no variaban con la distancia, sino solamente con el lado de la placa donde se encuentran, ¿no? Ok. Por ahí me dicen no variaba con la distancia a la lámina, a la placa, sino que importaba solo de qué lado de la placa estoy parada. Por allá me decían son paralelos. Yo me hago un machete por acá. Me traigo este plano K1 por acá. Lo dibujo así. K1 que tiene corriente saliendo a la pantalla. ¿Cómo es el campo que genera esta placa infinita? ¿Cómo hago para saber dirección y sentido? Está bien que el módulo no dependía de la distancia. Y con los dedos. O sea, Perfecto, con los dedos. ¿Cómo hago con los dedos? pones el pulgar en la dirección del K y el índice en dirección apuntando hacia el origen. Y el otro dedo te da el campo. Ok. Por ahí me hacen una propuesta. No sé bien cuál es el origen. Me estás diciendo acá directamente que lo haga. Dedo pulgar saliendo de la pantalla. Dedo índice apuntando al origen. Y
el otro dedo me va a dar el campo. Efectivamente, si hago eso, tendré un campo así, mano derecha. Este será el campo 1. Yo ahora voy acá, a este plano. Plano genérico, ¿se acuerdan que poníamos el dedo pulgar en el sentido de la corriente y los otros 4 dedos me indicaban que cada una de las corrientes, ¿sí? Porque esto es, yo dibujé una, pero esto en realidad era, puedo pensarlo como muchas corrientes saliendo de la pantalla. ¿Se acuerdan que lo resolvimos la clase pasada? Esto me daba una superposición de campos de cada uno de esos hilos que me resultaba un campo en esta dirección por arriba y en esta dirección y sentido por abajo. Ese campo que calculamos el módulo, ¿cuánto daba el módulo de ese campo? ¿Lo tienen en el cuaderno? Mu0 K0 sobre 2. Pongo K1 porque ahora llamé K1 a esta distribución. ¿Sí? Efectivamente, si me voy acá, al problema de los 3 planos, me paro en el origen, será un campo que es paralelo a esta placa y con esa dirección y sentido. ¿Se ve para todos? Sí, sí. Voy a hacer la 3. Si miro la placa 3, la de abajo, esta que puse en rojo, ¿hacia dónde voy a tener que poner dirección y sentido del campo en el origen de coordenadas? ¿Cómo me va a quedar? Hacia la izquierda. Perfecto, acá. Este será el campo 3. Con un módulo del campo 3, igual, ¿no? Un mu0 ahora por la densidad de corriente 3 sobre 2. Y me resta saber cómo es el campo que genera la placa 2. La placa 2 que ahora en vez de tener corriente saliendo de la pantalla, tiene corriente entrando a la pantalla. Si me la dibujo acá auxiliar y hago algo parecido a lo que hicimos con la placa verde, que es lo mismo que hicimos la clase pasada, ahora el dedo pulgar lo tengo que poner entrando a la pantalla. Entonces, me van a quedar las líneas de campo concéntricas a cada uno de estos hilos y me va a quedar un campo hacia allá, por arriba, y otro opuesto por abajo. Se ve que si cambio la dirección de circulación de la corriente, en vez de estar saliendo de la pantalla, está entrando, lo que va a cambiar es el sentido de esos campos. Ahora arriba va a ir hacia la derecha y abajo hacia la izquierda. Sabiendo ¿cómo tengo que dibujar el campo en el origen de este triángulo equilátero? Para la izquierda y para arriba no debe ser. Para la izquierda y para arriba. Me gusta. Así, ¿no? Este será el campo en 2. Módulo del campo 2. También, ¿no? Mu0 por la densidad de corriente, ahora será la densidad de corriente 2 sobre 2. El campo del plano lo calculamos la clase pasada, ¿se acuerdan todos? ¿Cómo obtuvimos? Campo total, tendré que hacer la suma vectorial de estos 3 campos. El campo total, en el origen de coordenadas,
En serio, voy a poner directamente. Será el campo 1 más el campo 2 más el campo 3. Para sumar tendré que descomponer, ¿no? Campo 1 y campo 2 tendrá una componente en Y y una componente en X. Y el campo 3 tiene solo componente en X. O sea que esto me quedará campo 1 en X menos campo 2 en X. Ya le pongo el menos porque sé que está menos X versor. Menos campo 3. Esto en X versor. Y en Y me quedará la suma del campo 1 en Y más el campo 2 en Y. Las dos componentes y me quedan aportando hacia arriba. ¿Sé algo de los ángulos? ¿Sé algo? ¿Cómo 60, calculo? ¿no? Sí, 60 porque es un equilátero, un triángulo equilátero. Perfecto, es un equilátero, o sea que esto de acá este será alfa, este alfa será 60. Y este alfa será este de acá, ¿no? Este es paralelo a esta placa y este es paralelo a esta placa. ¿Y será este? Este de acá abajo. Este de acá también será 60 y este de acá arriba también será 60. O sea que este también es 60. Este es alfa y este es alfa. ¿Quedó muy chico el dibujo? ¿Sí? O sea que la componente en X del campo 1 será el módulo del campo 1 por el coseno de alfa. Y la de Y será con el seno. De igual manera las de 2. La componente en X del campo 2 será el módulo, el campo 2 por el coseno, y la componente Y, el módulo por el seno. Bueno. Y los módulos los conocemos, porque conocemos mu0 y conocemos las densidades de corriente. Densidades en donde K1 vale 3 amperes por metro, K2 3 amperes por metro y K3 8 amperes por metro. O sea que los módulos del campo 1 y el campo 2 son iguales. Estos dos son iguales, porque K1 y K2 son iguales. ¿Se ve? Si los módulos son iguales, las componentes en X son iguales, porque es el módulo por el coseno, un coseno del mismo ángulo, los dos un coseno de 60. O sea que esto me va a dar 0. ¿Se compensarían en el eje Y esas? El B2 y el BI, B1. Las dos componentes en X se me van a cancelar. Tengo una en X positivo y otra en X negativo. Y las de Y se van a duplicar. Va a ser 2 veces. Estas dos componentes también van a ser iguales. O sea, al ser los módulos iguales, esta es igual a esta. Y esta también es igual a esta.
O sea que esto va a ser 2 veces la componente en I de alguna de las dos. Y esta va a ser 0. ¿Sí? Entonces ese campo total me va a quedar solo el campo 3 en menos X versor y 2 veces esa componente en I de 1 o de 2. Pongo el de 1 en I versor. El campo 3, que es mu0 K3 sobre 2. Y el campo 1 o el campo 2 es lo mismo. K1 es igual a K2. Esto es igual porque K1 es igual a K2. Será 2 veces mu0, llamo K. Este K es K1, que es igual a K2, que es igual a K. Sobre 2 por la componente en I que me quedaba con el seno de 60 en I. ¿Se ve hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Habíamos puesto mal el ángulo, ¿no? ¿A dónde? En Nada, sí, sí. Pero lo habíamos cambiado. Yo empecé escribiendo en el medio y después me arrepentí. Estos 3 ángulos son de 60, porque es un equilátero. ¿Sí? Los 3 ángulos son alfa del triángulo. Después dije, ok, miré este que es paralelo a este plano, con este, tiene que ser alfa, y después hice lo mismo con este. Este campo 1 es paralelo a este plano, y esto es el eje paralelo a este plano, este también tiene que ser alfa. Me resta reemplazar los valores de K. Yo dije, esto era de un parcial múltiple choice, las respuestas, que no las copié, de este múltiple choice, las opciones, estaban los resultados en función de mu0. No se había reemplazado mu0, sino que el mu0 estaba por ahí dando vueltas. Entonces 3, 3 y 8. Este campo total, en el origen, estaba escrito como mu0, K3 es 8, sobre 2 era 4, menos X versor, posiblemente haya estado así, menos mu0 por 4 en X, o 4 veces mu0, seguro que estaba ordenado, 4 veces mu0 en X versor, más K es 3, este me va con 3 veces mu0, el seno de 60, el seno de 60 es como raíz de 3 sobre 2, así que esta estaba como 3 veces mu0, raíz de 3 sobre 2 en X versor. Esta era la opción correcta, escrita de esta manera en el multiple choice. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Cómo superponer 3 campos? 3 campos bonitos. El campo de un plano es bonito, es constante, es uniforme. Solo hay que fijarse de qué lado del plano estamos y en qué sentido está ese campo. ¿Se entiende? Están súper callados hoy.
Entendió bastante. Bueno, Todo Sí, bien. bastante bien. bastante bien, bastante bien. ¿Estamos en condiciones entonces de mirar otro ejercicio? Dale. Tengo por acá otro. Otro también de un parcial, multiple choice, de estos últimos cuatrimestres, en donde lo que tenemos ahora es una lámina de corriente infinita en el plano IZ. ¿Sí? Esto tengo los ejes X y Y, el Z está saliendo de la pantalla, con la terna derecha. Entonces tengo una lámina de corriente, esta lámina, esto rojo, es un plano infinito saliendo y entrando a la pantalla, con una densidad de corriente K de menos 1 amper por metro en Z versor. O sea que tengo corriente entrando a la pantalla. Y además hay un alambre infinito paralelo al eje Z a 20 centímetros del plano que transporta una corriente I. Este de acá. Si el campo en la cruz que está a 10 centímetros del plano, tengo 10 centímetros acá, y tengo acá 20 centímetros. Si el campo acá en la cruz es nulo, la corriente y esta corriente que circula en el hilo vale aproximadamente, bueno, no copié los resultados, pero podemos calcular cuánto vale. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empezarían con este ejercicio? Cualquiera de los dos planos que generan las dos láminas, ¿no? O para el cable o la lámina. Cualquiera de los dos. Ok, necesito saber el campo de los dos. El campo del plano infinito por un lado y el campo, voy a poner el hilo en azul, del hilo. ¿Lo necesito en todo el espacio? En la cruz. En la cruz. Necesito saber cuánto valen estos dos campos en la cruz. Y además, voy a necesitar decir que estos dos campos en la cruz tienen que tener el mismo módulo, ¿no? Porque yo quiero que el campo total en la cruz sea nulo. Claro, y dirección contraria también. Y también igual módulo y dirección opuesta. ¿Podrías plantear la regla de la mano derecha para calcular el campo? Perfecto, puedo usar la mano derecha, como me dice Tomás. ¿Con qué empiezo? ¿Con el plano o con el hilo? Para usar la mano derecha. Yo empezaría con el plano. Bueno, arranco con el plano. ¿Cómo va a ser el campo magnético en la cruz generado por este plano? Si no estoy mal, para arriba de X. Tomás Oh. me dice para arriba. ¿El resto? Sí, sí, para allá. Concuerdo. Perfecto. Pongo el dedo pulgar entrando a la pantalla y eso me va a dar un campo que del lado derecho de la lámina va a ir hacia abajo y del lado izquierdo va a ir hacia arriba. Entonces, cuando pase por la cruz, por la X esa, va a ir hacia arriba. Como quiero que el campo total se anule, yo sé que el campo del hilo va a tener que tener el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto, ¿no? Esto más que dirección, sentido opuesto. Igual módulo, igual dirección, sentido opuesto. O sea que necesitar que el campo que hace este hilo que
lo voy a convertir en azul, tiene que ir hacia abajo. Entonces ahí ya sabemos que la iba a ir en menos z, ¿o no? Tomás me dice, entonces ahí ya sabemos que la I va a ir en menos Z. Es decir, que esa corriente va a tener que entrar. ¿Cómo es una línea de campo generada por este hilo infinito? Sería en Fibersor, ¿no? Sería en un fibersor poniendo un sistema de coordenadas centrado en este hilo, ¿no? Se usa una línea concéntrica al hilo. Una cosa así. Que como quiero que justo en este punto la tangente en este punto tenga dirección y sentido hacia abajo, necesito que este campo sea horario. Para que este campo sea horario, mano derecha, el dedo pulgar va a tener que entrar para que los otros 4 dedos me indiquen en un sentido antihorario. Perdón, horario. Entonces, esa corriente es entrante a la pantalla. ¿Se ve? Sí. ¿Cómo sigo entonces? Ya sé que la corriente en el hilo va a tener que ser entrante. ¿Cómo calculo el módulo de esa corriente? Puedes ir calculando el campo en X dado K, la densidad de corriente. Por el plano primero. Bueno, Tomás me dice calcula el módulo o el campo en el plano, perdón, el módulo, el campo en X generado por el plano. ¿Cuánto vale? Claro. Mu 0 por K dividido 2. Perfecto, mu 0 por K dividido 2, esto está en inversor. El de plano lo tenemos. Eso lo tendrías que igualar al módulo del campo generado por el alambre. Ok. Eh, ¿Y el campo generado por el hilo? Es mu Eh, 0 por I sobre 2pi y el radio. O sea, la distancia. Ok. ¿Y este ¿No radio, era, esta no distancia, era cuánto es? 4 pi? ¿O lo tengo mal yo? ¿Era Chiqui, 2 pi o era 4? 2, 2, pero fíjate esto, mira. Yo puedo poner acá un sistema complementario, ¿no? Un XY, lo pongo centrado en ese hilo. Lo pongo centrado en ese hilo y digo, voy a hacer amper para el hilo. ¿Sí? En una curva, voy a tomar una curva también paralela a una línea de campo y la pongo ahí, horaria, así me queda fácil en esta curva. Este campo que sí, podemos discutir, pero ya sabemos que va a depender solo del radio, porque si giro ese hilo no depende de phi, si lo subo y lo bajo en z tampoco, va a depender de z, va a depender de r, si yo lo muevo, sí. Ese campo que, por cómo puse los ejes, puse x, y me está quedando en menos fibersor. Entonces, ese ampere me queda. El sentido de circulación diferente, así que esto será de 2pi a 0 de este campo, menos phi, por un r de phi y esto me queda, será menos 1, me queda b de r por 2pi.
Y esto es mu0 por la corriente concatenada por esa curva, la corriente que pincha, atraviesa cualquier superficie que tenga como frontera esa curva, que es esa corriente I. ¿Dónde está este campo? Fíjate, Tomás, que queda mu0 por I sobre 2pi, y el R me lo comí, este R de acá queda por acá, en R, 2pi por R. Sí, es un 2, no un 4. Claro, perfecto, gracias. Ahora bien, ¿quién es ese R? Porque esto lo hice con este sistema turquesa que lo puse por acá, y esto, bueno, me da el módulo, y el vectorial será este, ¿no? El vector es el módulo en menos phi. Menos phi mirado desde el sistema turquesa. Mirado el sistema negro, ya en X sabemos que va a ser en menos Y versor. Y versor. Pero me falta decir quién es este R, ¿no? Este R viene de este R que está medido desde el origen, desde la posición del hilo. Si lo quiero, 10 centímetros. esto va a ser 10 centímetros. ¿Sí? Es esta distancia acá. Este va a ser el R. La distancia de esa X, esa cruz, medida desde el hilo. Y ahora está, ¿no? Tengo que decir que esta suma vectorial es nula, o lo que es igual es decir que los módulos son iguales. Paso acá abajo. Si decir que los módulos son iguales, es decir, mu0 por k sobre 2, tiene que ser igual a mu0 por i sobre 2pi por 0.1 metro. 2 con 2 se me va, mu0 con mu0 se me va, y esta corriente tendrá que ser k por pi por 0.1 metro. Donde k era 1 amper sobre metro. Ya la parte vectorial de k no me está importando, ese k que está acá es el módulo de k. ¿Cuánto dije? 1. O sea que esto es 1 amper por metro por pi por 0.1 metro. Será como 0,314 amper. Perdón, Sí, Pilar, El- decime. no pusimos el menos de la K, o sea, porque era menos 1 amper por metro, porque ya habíamos dicho que tenía que estar en menos inversor. O sea, ese menos es lo que después nos iba a dar el sentido. Ese menos no lo usé ahí porque se lo di directamente al vector y dije, esta corriente, este K está menos Z versor. Y ese K menos Z versor ya me está dando un campo hacia arriba en este lado y hacia abajo en este lado. Que es lo que me da la dirección y sentido, sobre todo el sentido, en que está fluyendo esa corriente. Después acá es el módulo, ¿no? Claro. Ese es Ok. solo un número, sin la parte vectorial. Y ese menos se lo asocia al vector, a la dirección, al sentido del vector. Ah, claro, porque, Sería- o sea, lo que igualamos fueron los módulos. Entonces que igual- ahí el Sí, K sí, va en el sí. módulo también. Ah, ok. Es que Buenísimo.
Sí, sí, este K, Pilar, si te acordás de la clase pasada, es el valor, el número, el módulo de la densidad superficial de corriente. Porque la parte vectorial la analizamos aparte, la analizamos con los dedos para poder usar Ampere. Claro. Es, O sea, si tuviésemos que calcular el campo en X del plano, ahí hacemos lo de mu0 por K, pero a ese K lo que no termino de entender es si le ponemos el -1 o 1 amper sobre metro. no, siempre es un número, siempre es el módulo del vector. Siempre va a ser 1. Ah, ok. Porque ese Ok. menos es el que te está dando la dirección en que circula la corriente en el plano, y es el que te va a decir esto, ¿no? Si está saliendo la corriente o está entrando, si los campos te quedan de esta forma o de esta forma. Claro, o sea, lo usamos solo al principio para ver en qué sentido van a circular los campos, pero después ya lo usamos en módulo. Sí, sí, porque yo puedo ir más atrás si querés, voy a la clase pasada. Voy a la clase pasada y si te acordás, yo para no hacer toda la cuenta otra vez. Acá viene, acá aparece el K, ¿sí? El K cuando querés calcular la corriente concatenada, que este K es solo el K0, es el módulo del vector. Yo quizás acá fui más prolija porque llamé al K, al módulo, perdón, al vector como K0 por el versor aparte. Si acá hubiese un menos, ese menos yo se lo dosaría al vector, al versor, que es el que me va a decir que esta corriente en vez de estar saliendo de la pantalla va a estar entrando. Ah, ok. Ok, sí, ahí entendí, gracias. Porque ese K, no te olvides que esa K es cuánta cantidad de hilitos de corriente están pinchando el área, ¿sí? Ese área que tiene frontera a la curva de Ampere. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. ¿El resto se entendió? ¿Alguien más se mareó con ese K? Ojo. ¿Dudas? ¿Consultas? No. Yo me había robado esos 2 ejercicios de parciales como para discutir juntos. Veo que están silenciosos hoy. No sé si tienen algún ejercicio, alguna consulta, alguna duda, algo de la guía, algún ejercicio suelto, quieren que lo veamos. Acepto propuestas en los 40 minutos que nos quedan. Había visto algunos parecidos con K. Ahí lo busco, si querés. Dale. Con la guía, ¿cómo Sí, viene? también eso, para hacer también preguntas de la guía, pero que primero vaya, creo que era Tomás. Si querés, aprovechamos. Tomás dijo que tenía algunos que los iba a ir a buscar. Bueno, tengo una pregunta del ejercicio 6 de la guía, que lo puedo compartir si quieren. Bueno, O no sé si lo tenés ahí. tengo por acá, estoy A ver. abriendo. Por acá tengo la guía. Resolver el 4B. 4B. Es un solenoide. Juana. Sí. Que nada, lo intentamos hacer con una amiga y no nos salió. Bueno, Y tampoco estamos muy seguras de que hagamos, tipo de que el B nos haya dado bien, digo, el 4B nos haya dado bien, entonces
Nada, era la manera de chequearlo, pero tampoco nos salió. Está bien, yo te dejo el suspenso porque es uno de los ejercicios que va a hacer Lau en la práctica de hoy, así no la piso. Ella va a presentar el solenoide de hoy, lo va a discutir y lo van a resolver juntos. Así que te dejo el suspenso hasta la práctica. Justo de este. Entonces te puedo hacer otra pregunta también que nos quedó de la guía. ¿Sí? Sí, Eh, aproveché, cambiemos. Sí, en el ejercicio 3, por ejemplo, que en un principio lo habíamos hecho y nos quedaba, tipo, solo nos quedaba cosas en coordenadas X e Y, y después alguien pasó, no sé, pasaron uno resuelto que también tenía en Z, que tenía más sentido, porque en el punto B dice para una espira circular, y si solo quedaban esas coordenadas X e Y, nos quedaba 0 el campo en la espira circular. Y entonces nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo mal era que estábamos planteando mal el DL, Sí, porque es como que ya hicimos un ejemplo en la práctica, pero no me quedó muy claro, que es como que lo proyectan al DL, no usan DL igual a coseno de phi en X más seno de phi en Y. Es como que hacen menos seno de phi en X más coseno de phi en Y. Y no terminaba de entender por qué pasaba eso. ojo que vos me decís, no sé, yo agarro este punto. Este punto que tiene este radio y tendré una proyección acá y una allá, ¿no? Tendré un X0 y un Y0. El X0 de esta posición del hilo será R coseno de este ángulo phi, y el I0 será el R seno de phi, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Sí. Pero esto me está describiendo una posición. Me está escribiendo las posiciones o los puntos sobre este arco. Pero yo quiero un diferencial de línea orientado. El diferencial de línea orientado es la tangente punto a punto del vector posición. Yo lo que hago, porque no me lo acuerdo, en realidad lo que vos querés es, en vez del punto, querés la tangente, ¿no? Tendría que hacer las proyecciones y reescribirlo. Yo lo pienso como la derivada de este vector posición con respecto a lo que se mueve. Lo que se mueve acá es el phi. Si yo hago la derivada de este vector posición con respecto a phi, este diferencial de línea me quedará, el coseno me quedará seno, lo voy a escribir como vector. Seno de phi diferencial phi, porque lo estoy derivando con respecto a phi, me quedará R coseno de phi diferencial de phi, y estoy en el plano 0, acá era 0, ¿no? Estoy en el plano XY, el CT0. No es que lo cambian y el coseno ahora es un menos seno y que hay cosas raras. Es que son cosas distintas. Una cosa es escribir las posiciones y otra cosa es escribir este diferencial de línea orientado. Este diferencial de línea orientado es la tangente punto a punto al vector posición. El vector este que escribo acá, lo quiero escribir como X0, Y0, 0, es este vector. A ver si cambio color. ¿Por qué no tengo el coso? Bueno, no me aparece el coso para cambiar color. Esta flecha, este será el vector posición. Y esta tangente es el vector diferencial de línea orientado. ¿Se ve, Juana, la diferencia? Claro. Y la R sería la R', o sea, el punto Esta R, fuente. sí, este es el R' y este es el diferencial de R'. Porque son las posiciones en donde está esa corriente. Perfecto. Ok, sí, ahora entiendo. Entonces, estabas escribiendo el diferencial de línea mal, como estabas escribiendo el diferencial de línea mal, te estaba quedando algo sin sentido.
Claro. Ay, después igual lo cambiamos. Nos terminó dando bien, creo, pero quería terminar de atender eso. Muchas gracias. No, no hay por qué. Yo hago eso, hago la derivada, porque nunca me acuerdo bien la proyección del diferencial de línea y para no tener que dibujarlo y proyectarlo, no soy muy buena con las proyecciones. El vector posición siempre me acuerdo cómo escribirlo, entonces hago la derivada del vector posición. Yo también tengo una duda con ejercicios de la guía, Ok. del el 7B. No entendía bien cómo, o sea, qué había que hacer. 7, 7. En el 7 tenés un hilo con corriente y una espira. La Sí, parte de la fuerza en cada tramo, Pilar, salió. sí. Sí, era que el momento no sabía bien cómo calcularlo. En el momento ya te lo pide con el eje acá. Yo el momento lo calcularía directamente como la corriente que circula en la espira, que en este caso será la corriente 2, por la superficie de esa espira orientada, ¿no? Esa superficie que tiene una orientación según la mano derecha. Si circulo la corriente en esa espira, si circulo con los 4 dedos de la mano derecha en la espira, con ese sentido de circulación, esto me va a dar una normal entrante, ¿no? Y el momento de esa espira va a ser esta área, 20 por 40, 0.2 por 0.4, con la normal entrante. En algún momento tendrás que haber puesto algún sistema de coordenadas, por la corriente que circula directamente. Ah, pero Es el M. con, Y del torque, eso no sabía si era el momento, o sea, la M chiquita o el torque. en el momento que actúa sobre la espira, como lo pide sobre el Y eje, yo aparte, estimo ahí no hay que hacer nada con respecto a la I1. y el I1 va a ser quien te haga el campo externo para hacer el torque. Ah, ok. ¿Sí? Pues tenés un momento dipolar magnético, este M chiquito, que será la corriente de esta espira por el área orientada de esta espira, y después tendrás un torque que aparecerá por el momento magnético de esta espira y el campo que te genere el externo, ¿no? El campo que te genere el hilo, este hilo que te va a generar un campo B1. Ok. Pero entonces el B2 no lo usamos para el torque, ¿o no? No pensás en la fuerza, en la autofuerza. Nunca hicimos las cuentas ni pensamos en la fuerza o momento o torque que se hace sobre sí mismo. Siempre es un campo externo el que está haciendo fuerza sobre una corriente y el que le está haciendo algún torque en un momento. Ok. Ahí está. Gracias. No hay por qué. Ahí Ignacio dice, este está resuelto en el campus, pero el archivo tiene el nombre de ejercicio 6. Puede ser que se haya modificado en la numeración de la guía y no nos haya quedado mal. Yo también tenía una duda sobre un ejercicio. Sí, El 2. vuelvo por acá arriba, sí. Porque mi problema es que en la recta perpendicular, cuando yo hago con la mano derecha, me da que
todos los campos del cuadrado tendrían que sumarse en la recta, pero cuando hago las cuentas se me anulan y me queda 0. Y no entiendo si es algo de las cuentas o... Tengo un cuadrado por el cual circula una corriente. Ok, pones algún sistema de... Te pide por el eje, o sea, te pediría, si pongo un sistema acá, por el eje que está entrando o saliendo de la pantalla. Y sentido de circulación de la corriente no te da. Sumo 1. ¿Y dónde se te cancela? Sofía era, ¿no? Sí, cuando las sumo, porque me quedan invertidos los límites de integración. Y como son todos los lados iguales, no sé. Pero si Capaz yo, es algo, si a yo mí me miro... costó mucho, sorry. Sí, decime. No, te escucho. No, que a mí me costó mucho, capaz el error está ahí en plantear los diferenciales de línea. Ok. Porque si yo miro con mano derecha, ahora miramos, escribimos los diferenciales de línea. Miro con mano derecha este tramo, tramo 1, 2, 3, 4. Este tramo 1, pongo el dedo pulgar con el tramo y los otros 4 dedos me darían un campo que en este punto estaría saliendo a la pantalla. Y si hago lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4, los 4 campos me están saliendo de la pantalla, en el origen. Si me corro un poco más arriba, además de salir, tendrán alguna componente no sé, en X o en Y. Si este es X y este es Y, y el que está saliendo es Z. No creo que se esté cancelando, no debería cancelarse. Escribamos si querés. Escribamos si pasó querés lo los mismo. diferenciales. Sí, a mí también. Me quedó igual a 0 todo. Sí. Yo lo de Caterina lo vi en el campus y están mal los diferenciales de línea. No te respondí, pero sí lo vi. Me lo llevo a la tablet, acá. Vamos a hacerlo acá. Escribámoslo. Bueno. Sí, acá. Me lo traigo acá. Pongámosle un sistema en el centro. Escribamos quién es quién y después, no sé, esto tenía horario, antihorario, puedo tomar cualquiera, ¿no? De último quedará al revés. Pongo así, circulando la corriente. Bueno, no sé por qué. Sí, pongo una corriente antihoraria en este cuadrado que tenía lado L, o sea que acá estoy en L sobre 2, menos L sobre 2, menos L sobre 2, L sobre 2. Sí, estas posiciones. ¿Qué más tengo que hacer? Nada, ¿no? Escribir biot. Para escribir biot tendré que definir quién es R, quién es R' y quién es el diferencial de L'. Vamos, pongo otra vez. 1, 2, 3 y 4. Voy con el tramo 1. El campo lo quería en todo el eje Z, ¿no? Sí. Será el 00Z. R'. Las posiciones por donde circula la corriente del tramo 1. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo escribo este Tramo R'? 1 es en X es L2 y es un Y, que ahí es el diferencial. Y 0 de Z.
¿sí? Será en X, L sobre 2, variará en Y, en un I', y en Z está en 0, ¿no? Está en el plano XY. Y el diferencial de línea será el diferencial de I', con un I' que va a ir entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Si yo no me equivoco, Caterina, te estaba faltando esto. ¿Puede ser? Sí, me faltan son todos. Y al resto que le dio 0, ¿pusieron eso? ¿Especificaron que Sí, yo lo había puesto eso. cada tramo estaba en más L sobre 2 menos L sobre 2? Sí, y cuando lo integraba, me daban iguales los términos y se me cancelaban ahí. Justo ahora lo borré porque quería copiarlo de nuevo, pero me acuerdo que en los integrales me daba que menos L dividido 2 dividido L dividido 2 por la raíz de L dividido 2 al cuadrado más L dividido 2 al cuadrado. Y después en el otro término más lo mismo. Y eso se me cancelaba. Me quedaba 0. No sé por qué, la verdad. Pregunto, ¿todos los diferenciales de línea los tomaste positivos y los límites de integración tal como circulaba la corriente, Tomás? No, no lo borraste, me dijiste. Sí, no, igual me acuerdo. Yo había tomado para el tramo 2. Había tomado lo mismo. R' era X, L2 y 0. Y el diferencial de línea era de X ahí. Me gusta, el diferencial de línea es diferencial de X', y X' va a Sí, lo ir, mismo. sí, vive entre menos L desde sobre L. 2 y L sobre 2. Sí, Pero cuando pones los límites, va sí, desde lo L había sobre abajo de. 2 a menos L Claro, sobre 2. Este claro, eso límite sí lo va puse. de L sobre 2 a menos L sobre 2. Este límite va del negativo al positivo. Claro. Debería quedar. Voy a completar por completitud. El 3 es este mismo, pero en menos L sobre 2 y en I. Y el diferencial de línea será diferencial de I. Y el de 4, el R' es X menos L sobre 2 y el diferencial de línea, diferencial de X. Este integral va del positivo al negativo y este integral del negativo al positivo. No deberían cancelarse, creo que deberían sumarse todos. Sí, a mí me quedó que se sumaban. Y me quedaba solo algo en Z versor. En el origen solo en Z y cuando te moves, sí, solo en Z. Tomás, ¿te sigue quedando todo igual? ¿Encontraste alguna diferencia? Si no, sigo escribiendo. No, me vendría bien usar una para el tramo 1, por ejemplo, de hacerlo una integral. A ver si tenía algo diferente. No, pero igual, o sea, entiendo que no debería cancelarse por la mano derecha. Todos apuntan para arriba el coso, el tramo. No entiendo por qué no me da. ¿Cómo te queda? Voy con el tramo 1, B del tramo 1. La escala integral me tendría que dar desde menos L sobre 2 a L sobre 2. ¿La tenés escrita, Tomás? Sí, la tengo medio borrada, pero me acuerdo
es con y por Bueno, acá me olvidé, los diferenciales son orientados, o sea que tienen un versor. Este será el 1 en y versor, el 2 en x versor. Si pongo, bueno, ojo ahí los límites, ahí por estar lío. Ahí, voy, sigo. Seguís por ahí, Tomás. Me queda el diferencial de y en inversor, producto vectorial, R menos R'. menos L dividido 2, menos I', Z. El Z yo lo había puesto, me había equivocado y lo había calculado solamente en el origen. Me había quedado 0 ahí. No sé si eso Ok. puede repercutir un poco. No, tendría que igual no cancelarse. Ah, bueno. Y abajo me queda el módulo de esto al Abajo el cuadrado. módulo de esos, sí. Producto vectorial, este con este se me va a cancelar, me va a quedar en y con menos, me queda y por menos x, eso me queda en z. Saco la corriente afuera, es constante. Esto me va a quedar menos, no, L sobre 2 diferencial de y en z, ¿no? Tengo y por menos x, eso me queda en z positivo. Sobre todo esto a la 3 medio. El L sobre 2 lo puedo sacar afuera y me va a tener que ir a buscar la tabla, ¿no? Sí, si mal no recuerdo era Me queda la integral de DI sobre a cuadrado a más y cuadrado. prima cuadrado a la 3 medio. Esta, ¿no? 196. Sí, si mal no recuerdo era a al cuadrado por la raíz de al cuadrado más y al cuadrado. Igual ¿Para ahora, qué? ahora lo veo. ¿Para qué hice la que hiciste vos? Y me comí la parte de la Z, ¿no? Sí, faltó el Z. Porque hice este producto y nunca llegué al tercero. Tengo el de Y por el de Z que me queda en X. Más me queda Z de Y en X. Tengo dos componentes. Que la de X sí, es probable que se me cancele con otro tramo, en el 3. Pero la de Z no debería, ¿no? Tengo Y, tengo Z, tengo X, ¿no? Este producto vectorial lo hago este con este con este y este con este. Este me da 0, este me da en menos Z, en Z, perdón, y este me da en X. Entonces me queda esto en Z. Ya sacar el L sobre 2 no tiene sentido. Más, si tengo otra integral acá, que me queda el Z afuera, de Y sobre, la integral es la misma. La integral la tienen por ahí. Si no, la voy a buscar. No me la acuerdo. Esperen que busque el cuaderno.
La debo haber usado. Creo que es y sobre a cuadrado por x y cuadrado más a cuadrado a la u medio. Algo así. Sí. No tenía un menos nada, ¿no? No. Sigo por acá. Voy a escribir todo otra vez. A ver. Un 0 por i sobre 4pi. Y acá me queda corchitito. L sobre 2. Me queda. Bueno, tengo que hacer barro, ¿no? Y este a cuadrado, por acá era, nunca lo escribí, de acá a acá, es esto más esto, ¿no? L sobre 2 más z, L sobre 2 al cuadrado más z al cuadrado. Ya me está empezando a dar fiaca, Tomás. No, igual ya entendí. Ya, si querés Ya, la sigo yo después. ya más o menos, Sí, capaz que me había porque equivocado en el. tengo que hacer barro en- acá, tengo que hacer barro en este, que la integral es la misma, la primitiva es la misma, porque es la misma integral, ¿sí? Hay un z acá afuera, tendré dos componentes, una en z y una en x. ¿Sí? Me va a quedar algo más un z por algo, está en z versor, esto está en x versor. Y voy a tener que hacer lo mismo con el tramo 2, con el tramo 3, con el tramo 4, cuentoso. Y, insisto, Sí, para mí, así en el aire, el tramo 3 me tiene que dar exactamente lo mismo en z y con signo cambiado en x, y ahí se me va a cancelar, pero la componente en x, la de z se me va a sumar. sí, la de X, entiendo por qué se cancela. Tipo, si agarras la mano derecha y te paras sobre el tramo 3 y haces la mano derecha, si ves que, si no me acuerdo cuál le habías puesto el tramo 3, pero debería ir para la izquierda. Claro, debería ir para izquierda en Z positivos en Sí. X. Y en Y, en el tramo 1, al revés, en X positivos debería ir. En Z Y, positivos. y las cuentas también me tienen que dar lo mismo, ¿no? Claro, claro, eso Fí- lo fí- entiendo. Fíjate, mira, hagamos solo, yo de acá hice, por ahí, solo con hacer el producto vectorial lo vemos. Tramo 1, tenés el diferencial de x, producto vectorial r menos r'. Si yo acá me voy al tramo 3 y digo, ok, acá voy a tener que hacer el diferencial de x, producto vectorial r menos r'. R era 0, 0, z, r' es esto que me va a quedar. L sobre 2 menos i, z. Vuelvo a hacer el producto vectorial así, con los dedos, este se me cancela y me va a quedar y con x en menos z, ¿no? Esto me va a quedar L sobre 2, son 4. Diferencial de y en menos z, el de este término, y este con este me va a quedar en y en z en x, más z, diferencial de y en x. Sí, y tenías Y, intercambiados y tengo los los límites al revés. límites. ¿Sí? Fíjate que Claro, me queda igual que este en x, con signo cambiado en z, pero tengo los límites dado vuelta, o sea que me va a quedar este con algún menos adelante y este también, o sea que este se me tiene que cancelar y este va a tener que sumarse. Pero ojo con eso, porque vuelvo a insistir, o pongo la dirección en el versor, en el diferencial de línea, yo puse todos positivos, y di vuelta a los límites de integración.
Si en el tramo 3, por ejemplo, querés poner que es menos diferencial de I', o sea, diferencial de I' menos inversor, los límites siempre del menor al mayor. Por ahí fue el lío. Sí, capaz que se me zafó eso. El Igual resto lo entendí perfecto esto ya. Ya. hay que arremangarse a hacer un montón de cuentas. Un montón de cuentas que son muchas veces la misma. Pero bueno, hay que ponerse y ser puntilloso para que queden bien todos los signos y demás. El resto que le daba 0, Catalina sí tenía el coso, Caterina. Sí, claro. Yo entonces lo que hice fue sumar todas las componentes en X y sí, da 0 ahí. Pero bueno, me faltó la componente en Z del campo. Que me lo daba eso que me faltó escribir. Vos, Sí. como lo escribiste vos, lo que tenías era un hilo que subía acá y otro hilo que bajaba acá, otro hilo que iba por acá y otro hilo que volvía para acá. Entonces sí te daba todo 0. Claro, Porque te faltó especificar en qué posiciones estaban desplazados esos 4 tramos. sí, se entendió. Gracias. No hay por qué. Y alguien más estaba con, no sé si invento, Sofía o algunas chicas también le había dado 0. Sí, a mí me había dado 0, pero sí era sobre los diferenciales de línea. Bueno, Así hay que que ser. entendí. Ok, buenísimo. Profe, yo también tenía un ejercicio de choice que la verdad no me había salido. A ver, ¿querés compartirlo, Tomás? Sí, ahí comparto. Ahí se ve bien. Ahí se ve. Ok. Tenemos por un lado un hilo en el centro, ¿sí? Este hilo con corriente y 1, y tenemos como un cilindro, o la cáscara de un cilindro, con una densidad de corriente K2 también paralela al eje del cilindro, ok. Y dice que muestra las líneas de campo, es decir, estas cositas grisecitas son las líneas de campo. Y afuera no hay campo, ok. Acá afuera el campo es nulo. Me faltaba alguna información. Acá afuera el campo es nulo, entonces pide el K para que se satisfaga que ese campo sea nulo ahí afuera. ¿Empezaste a plantear algo, Tomás? No, te quería preguntar si se puede como de antemano saber por qué va a saber el signo de K2 para que el campo sea nulo. Tipo, las líneas de campo acá en el medio de entre I2 y 1. Esa I1 con el alambre Sí. va para adentro de la pantalla, esa I1, para que den las líneas de campo así, o no tiene nada que ver eso. Y es que vos tenés por un lado el hilo, ese que subrayé en celeste, y por otro lado esta densidad superficial de corriente que llaman I2, que en realidad es un K2, Claro, es un naranjita. K2 en realidad, sí. Sí, es un K2. No sabés la dirección y sentido de ninguno de los dos, no dice nada. Ah, Pero estas líneas de campo que puse en verde van a ser las líneas de campo de la suma de los dos campos. Bueno, sería. ok. Estas líneas que están grisecitas en el esquema del multiple choice es el campo total, el resultante de los dos, de la suma de los dos campos. Sí. Ahora, si yo pongo por acá este hilo azul, ¿sí? Este hilo que
tendrá tendrá una corriente o entrando o saliendo a la pantalla. Las líneas de campo que genera ese hilo van a ser concéntricas a ese hilo y tendrá dirección fibersor o menos fibersor dependiendo cómo sea la corriente, si sea entrante o saliente. ¿Sí? No, no entendí eso. No entendí cómo. Yo tengo un hilo. Tengo un hilo así. Así, con corriente así, o Ah, tengo la línea de campo. solo Sí, del sí, ya hilo. entendí. ¿Sí? Claro, Solo sí, sí, sí. la Ahí del sí. hilo van a ser concéntricas, serán Sí, a cómo así, esté planteada la I, si para adentro o para afuera. Claro. será así o así, dependerá. Pero son concéntricas, ahí, al hilo. Son circunferencias concéntricas al hilo. Ahora me voy acá abajo y dibujo este cilindro. Bueno. Este cilindro con K. Este cilindro con K que será como muchos hilos, uno al lado del otro, ¿sí? Ya sean entrando o saliendo a la pantalla, porque eso sí lo dice. Dice que es paralela al eje del cilindro. O sea que Sí. hay o corrientes entrando o corrientes saliendo. ¿Sí? Puse puntitos solo por poner, podría hacer eso o podría dibujarme otro acá abajo y tener todas corrientes entrando a la pantalla. ¿Cómo serán las líneas de campo que genere una configuración así, con corriente superficial K? Claro, tenés que ver que las líneas de campo del alambre este van a ser para abajo, para la derecha de I2. En I2 para la derecha debería ser para arriba, como el I2 debería ser saliente si I2 es entrante. O sea, debe ser el signo contrario. Sí, me gusta eso. Pero olvídate de ese hilo, olvídate del ejercicio y venite acá abajo donde dice el dibujito de ese cilindro naranja. Te pregunto solo por el campo de este cilindro naranja. ¿Sos capaz de decirme dirección, sentido y dependencia de este campo? Sí, del ¿En qué campo que punto? genera, no sé, lo quiero afuera y lo quiero adentro. En cualquier lugar, en todos lados. Mm, ¿Alguien lo puede ayudar a Tomás? Y sabemos que en el 0 va a ser 0, ¿no? Porque se cancela, o sea, en el medio, justo en el medio. Ok, en el medio me dice Franco, en el medio te va a quedar 0. Porque se va a cancelar. Supongo que se cancela sí, porque hay eso muchos debe hilos ser. que distantes. Pero está bien si yo quiero hacer lo mismo que hicimos con el plano, ¿no? Yo podría decir, bueno, si estos son hilos que están saliendo, yo puedo dibujar líneas de campo concéntricas a cada uno de esos hilos. ¿Sí? Y pensar que, bueno, no sé, si esto está saliendo, si efectivamente son puntos de corriente saliendo, tendré mano derecha, así, ¿no? Y tendré que Claro, quedaría dibujar, concéntrico, ¿no? El- todo. Se ve que afuera van a sumar todos, van a aportar todos para allá y me va a quedar como una línea de campo ahí concéntrica al cilindro, antihoraria, si la corriente sale, y si hago lo mismo Claro. para el otro lado, será horaria. Si cambio el sentido de circulación de la corriente. Ahora adentro yo dibujé estas 4, pero podría también querer dibujar este hilo que pasa por acá. No sé cómo dibujar el concéntrico, así. Piensen que eso es una circunferencia hermosa, ¿sí? El de este hilo. Y ahí tenía ese para allá, y este va a ir para allá, y este también va a ir para abajo, y Claro, van a tiene, ser circunferencias para horarias ahí adentro del hilo. y no estoy segura, porque
Ojo, porque este hilo va a ir para allá y me va a dar un aporte para abajo, pero el de este hilo va a ir para arriba. Yo podría decir que va a estar en phi. Ah, claro. No sé si más o menos phi, pero puedo decir, bueno, ahí adentro también. Voy a tener líneas de campo en phi versor. Una pregunta. Sí, Sabiendo que, digamos, el módulo depende, o sea, claro, el módulo depende de la distancia. ¿No podríamos decir que es horario? Digamos, si está, bueno, no sé cómo explicarlo, pero estando más cerca, si vos pones, te fijas a la derecha, adentro, pero del lado derecho del centro. Digamos, el módulo del campo que genera el cablecito que está más cerca es más grande que del otro extremo. Entonces como que le ganaría. No podría pensarlo así. sí, pero ojo, Franco, pues yo dibujé 2, pero tendría que dibujar todos. Claro, claro. No es tan sencillo dibujar y menos con mi poca prolijidad. Pero si creemos que ese campo tiene también dirección y sentido en phi versor como lo tiene el campo de afuera. ¿Qué pasa si yo agarro una curva de Ampère acá adentro, también centrada en phi versor, y calculo el campo? ¿Cuánto vale ese campo ahí adentro? Se ve que si yo hago No va a ser distinto de 0 ahí. ese campo en una curva celeste ahí adentro, y yo aseguro que este campo está en phi versor, más o menos phi versor, no lo sé, tendría que ser más prolija, phi versor. Y este diferencial de línea es el de la curva, y le pongo un sentido también, si quieren, no sé, el mismo, phi versor. Esta circulación me va a quedar el módulo del campo, un campo que no analicé dirección, sentido, o sea, no analicé dependencia, perdón, pero si giro el cilindro en phi o lo subo y lo bajo, no cambia, o sea que solo depende de R. O sea que ese campo, ese módulo del campo, este diferencial en phi versor, que será R de phi, en phi versor, ese campo no depende de mi variable de integración, esto me queda 2pi por R. ¿Y cuánta corriente concateno? Cero. 0. Como esto es distinto Claro. de 0, y la corriente concateno es 0, el campo ahí adentro es nulo. Pero no estás agarrando la. O ya no estás pensando como que está agarrando la I1 ahí. No, Como si no estuviera. solo el cilindro. Por eso fíjate que Perfecto. puse el hilo arriba en azul y me vine solo con el cilindro. Ahora hago superposición. Pero quería Claro, que perfecto. veas que ese cilindro con densidad de corriente superficial K2 solo va a ser campo afuera. Adentro ese campo va a ser nulo. O sea que medio que te mentí. Estas líneas de campo que escribí en verde, en realidad, acá adentro son solo las líneas de campo del hilo. Porque el cilindro adentro no hace campo. Pero si tomás una curva, así como tomaste recién la azul, afuera del otro campo, digo, afuera del cilindro, donde están las, ahí, no, ahí estarías agarrando el cilindro y ahí sí tendría con K, digo con I, digo con K cualquiera. Pero si no lo agarrarías el cilindro ese. Tipo, yo puedo escribir. Vos también podés escribir, no sé, algo Sí, acá. por eso. Claro, por acá más o menos. Una curva así. Sí. Ahí no estarías agarrando ninguna corriente, ¿o sí? No, la circulación es nula. ¿Puedo pasar de acá a Y acá? donde no estoy viendo. Dibujé una flecha Ahí, violeta acá. sí, A ver, yo agarro esa curva roja que acabas de poner, la circulación la puedo calcular. Esa circulación es igual a mu0 por la corriente concatenada. Esa circulación es claro. 0. Pero yo Es cero con él. no puedo abrir la circulación, no puedo sacar
el módulo del campo eléctrico de esa circulación porque Ah, pues no depende de phi. no puedo resolver este producto escalar, ¿no? Claro. Esa curva no me sirve para calcular el módulo del campo magnético. Claro, No no me te sirve estaría porque sirviendo eso. no tengo una dependencia de dirección y sentido bonito, no tengo un diferencial de línea que sea paralelo o ortogonal a mi línea del campo para poder sacarlo. Claro, En la celeste sí, yo no concateno corriente y además puedo sacar el módulo del campo magnético de la integral. Como puedo sacarlo y la corriente concatenada es nula, yo puedo asegurar que ese campo es nulo. Algo muy adentro del parecido cilindro. adentro del cilindro. Nos pasaba algo parecido con Gauss, ¿no? Con Gauss y una distribución superficial de carga, que como podíamos adelantar y decir cómo eran las líneas de campo eléctrico y tomar una superficie gaussiana que nos permita obtener el módulo del campo eléctrico, podíamos asegurar que ese campo era nulo porque no encerrábamos carga. Acá pasa algo parecido. Yo puedo asegurar que el campo adentro de este cilindro con densidad superficial de carga K es nulo, porque puedo decir cómo van a ser las líneas de campo, dirección, sentido, dependencia. Tengo una curva de Ampère linda que me permite obtener ese módulo y veo que no concateno corriente. ¿Se ve ahí la sutileza? Sí, ahí yo ya la veo. Sí. O sea, adentro solo tendría la del hilo 1 y Y afuera tendría las dos. tendría las dos, claro. Adentro, al tener solo las del hilo 1, sabes que la corriente en ese hilo tendrá que ser entrante. Claro. Y cada tiene que ser saliente para que se reste afuera. Entonces ese K tendrá que ser saliente Claro. y ese K me va a dar líneas de campo. Ahí está. Líneas de campo antihorarias, Antihorarias, líneas sí. de campo en donde después, para, no sé, para R mayores a R, bueno, mayores a R grande, tendré que decir, bueno, el módulo del campo del cilindro tendrá que ser igual al módulo del campo del hilo. Para cualquier R mayor a R grande. Ah, perfecto. El campo del cilindro, bueno, hay que agarrar esta curva que empecé a escribir rosa y calcularlo. Dale, ahora que sabes cómo es el campo de ese cilindro adentro y afuera, dale una vuelta más. Y si no sale, lo volvemos a ver el viernes. ¿Te parece, Tomás? Dale. ¿Cómo era la fórmula de un campo del cilindro? De un cilindro. No lo calculamos, por eso te digo. Si te animás a darle una vuelta, la idea es agarrar una curva como esta rosa, ¿sí? Que sea, bueno, con la circulación paralela a las líneas de campo. La parte izquierda te va a quedar de este estilo. El módulo por 2pi por R. Y la parte derecha es como un 0 por la corriente concatenada. A 0 solo con el cilindro, solo con la K. La corriente concatenada que será la integral de línea de esta K en ese perímetro, ¿no? Ah, es largo el ejercicio. Ni es largo porque no tenés el campo del cilindro porque nunca lo resolvimos todavía. Está bueno que te haya aparecido ahora y que lo puedas calcular hoy y ya tenerlo para el parcial. Ok, lo puedo calcular y después mando a ver si está bien. Sí. Calcularlo y mandarlo que lo miramos. Dale, gracias. No hay por qué. Profesora. Sí. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cuál es la fecha del próximo parcial? El próximo lunes. Lunes 15. Lunes 15, 9 de la mañana.
Gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, hacemos un recreíto hasta 4:30. Y tenemos práctica 4:30. Dale. Yo tenía la duda del campo del cilindro también, que le iba a preguntar el mismo ejercicio que Tomás, pero nada, el viernes lo podemos entonces, ¿no? Como quieras, Matías. Yo a Tomás porque le fui avanzando un montón de cosas y le dejé para que calcule la última circulación. Si vos lo calculaste y no sale, lo miramos. No tengo drama. No, es que sí, lo intenté plantear y no me salió, pero es que estoy como en cero, no es que llegue a algo. Por eso no sé si ir de verlo directamente a viernes. Bueno, no sé, ahí te acepto, acepto tu sinceridad. Si sentís que no va a salir, te ayudo hoy para no tenerte esperando 2 días. Si sentís que sentándote un ratito puede llegar a salir, prefiero que intentes solo. Pero séme completamente sincero, si que sentís que no va a salir, yo lo hago. Sí, es que en realidad tuve un problema que estuve repasando de parciales y no sé por qué entiendo bien lo de lo del campo, pero como que a mi manera de entenderlo me dan al revés. Como que los campos de los aros me dan como si yo pensara en un cilindro y los del cilindro como si pensara en un aro, entonces tengo ese problema. Me llama la atención. No sé si te sigo, porque lo que más me preocupa es que entre un aro y un cilindro hay un salto en donde podés o no usar amper. Pues yo, por ejemplo, tengo este cilindrito. ¿Sí? El de Tomás de hace un rato. Ah, pero igual, perdón, Lucre, ¿superficie cilíndrica y cilindro es lo mismo? Es lo mismo, es un cilindro hueco, ¿no? Claro, ah, ok, sí. Porque yo puedo tener este cilindro que es hueco, es esta lámina, es solo el contorno del cilindro en donde tengo, no sé, por ejemplo, una densidad superficial de corriente K, así para arriba, que es ese dibujo que, bueno, que si hago visto desde arriba, tendré los K saliendo de la pantalla. ¿Sí? Sí. Yo tengo este cilindro, que lo puedo considerar infinito, con una densidad superficial de carga K, ¿sí? que fluye así, a lo largo, no sé, pongo en Z, X y Z, y tengo un K, que será un valor en Z versor. Yo puedo dibujarme, yo siempre puedo pensar una distribución de corriente como un montón de hilos, ordenados de alguna forma. En este caso son un montón de hilos paralelos al eje del cilindro, ¿sí? Con la vista desde arriba saliendo de la pantalla. Yo lo primero que sé es cómo es la dirección y sentido del campo de un hilo. Yo tengo un hilo acá, con corriente, y yo sé que el campo magnético del hilo será en phi versor, ¿sí? De manera tal que me lo dé la mano derecha. Dedo pulgar en la corriente, los otros 4 dedos el campo. Entonces, es un poco lo que le proponía a Tomás, de pensar cada uno de estos individual, como hicimos con el plano, ¿sí? Los vectores, los campos. Campos que me van a indicar que este cilindro por afuera tendrá líneas de campo concéntrica,
¿sí? Porque todos me van a aportar. Y por adentro, bueno, pasaba eso, ¿no? Que yo dibujaba uno, dibujaba el otro, si dibujaba este otro de por acá, se me cancelaba. Pero bueno, podría pensar que la dirección y sentido del campo fuera también es el campo adentro. Entonces tengo un campo del cilindro que será un campo que podría depender de R, de Φ y de Z en un fiversor. ¿Sí? Esto de acá para allá es fiversor. Que claramente el sistema lo quiero centrado en el hilo. Profe, ¿por qué adentro ahora decimos que hay campo horario? No, me puse más papista, volví 2 pasos para atrás, Tomás, para escribirlo, porque Matías medio que me lo pidió, y Perfecto. para ya dejarlo escrito y nada, ayudarlos un poco para que avancen de acá al viernes también, no esperar a que sea el viernes el día que lo vemos. Dale, gracias. Entonces, yo ya hablé un montón de cosas con Tomás en el aire, que las vuelvo a repetir, perdón si les estoy robando el recreo y encima diciendo lo mismo. Pero yo puedo pensar esta distribución, moverla con respecto a phi y ver que no cambia porque este K es constante, subirla y bajarla, o sea, moverla en Z, y como es infinita tampoco, depende de Z, tengo un campo que puede variar con el radio y que está en fiversor. Para resolver tendré que hacer 2 curvas de Ampère. Una curva de Ampère adentro, que la voy a poner con el mismo sentido de circulación que está el campo, y una curva de Ampère, en azul, afuera. Tendré que poner 2 porque tengo dos zonas del espacio en donde el campo pareciera ser distinto. Y voy a tener que hacer un Ampère para R menores a R grande, que será con esta curva, y un Ampère para R mayores a R grande, que será esta curva azul. No sé, Matías, si me va siguiendo. Yo, al saber dirección y sentido de este campo y dependencia, me busco una curva que me sea cómoda. Una curva, la más evidente es la que sea paralela todo el tiempo a una línea de campo. Entonces agarro 2 circunferencias, una adentro y otra afuera. Y planteo Ampère. En los 2 lados. Los diferenciales de línea de ambas curvas orientados son R diferencial de Φ en fiversor. Con un R que es más chico que R grande o que es más grande que R grande, depende de dónde esté parada. Entonces tengo esta integral que tengo que resolver. El campo, que es B de R en fiversor, por un diferencial de línea que es R diferencial de Φ en fiversor. Esto me queda. Fiversor por fiversor se me hace 1. Esto va a ir entre 0 y 2π. Y esto me queda el campo, que no depende, me va a dar la integración, por R por la integral entre 0 y 2π diferencial de Φ. 2π. Y esto es mu0 por la corriente concatenada. Esto va a ser mu0, y esta curva verde no encierra corriente. Entonces me queda igual a 0. Y acá está donde dije, ok, R es un valor, es una distancia al origen, 2π es un número, esto es distinto de 0. Entonces, para que este producto sea igual a 0, no me queda otra que el módulo del campo sea 0. Yo tengo un campo nulo adentro del cilindro. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo afuera. Esta parte izquierda me queda igual que antes. Me queda el módulo por 2π por R. La cuenta que tengo que hacer es la misma. Es el mismo campo, es la misma expresión del campo, misma dependencia, dirección, sentido. Es el mismo diferencial de línea. Lo integro entre 0 y 2π. O sea que me queda el módulo por 2π por R. Y me va a quedar igual a mu0 por la corriente concatenada. La corriente concatenada va a ser la corriente que pincha
la corriente que atraviesa cualquier área que tenga como frontera mi curva, esta curva azul. Todas las corrientes que pinchan o atraviesan esta área, pienso en la plana, que es la más fácil, son todas estas corrientes que están acá, ¿no? En el contorno de este cilindro. Este contorno que tiene una densidad acá. Entonces, esa corriente concatenada no es más que la integral de K diferencial de línea. Un diferencial de línea que es el del cilindro. O sea que esto me queda mu0 por K por el perímetro de eso que pinté amarillo, 2pi por radio, pero ahora es el R grande, es el R del cilindro. Si junto y despejo, me queda que el módulo del campo va a ser mu0 por K, 2pi se me va con 2pi, R grande sobre R chica. Y vectorialmente, yo ya sabía que este campo estaba en Fibersor. ¿Se ve un poco mejor, Matías, cómo operar, cómo calcular un campo usando Ampere? Sí, sí, ahí lo puedo entender. ¿Tomás? Yo tengo una pregunta. Sí, Juana. En este caso, en el caso que había mostrado, en el ejemplo de Matías, en ese ejercicio, que estaba, o sea, la corriente concatenada para R mayor a R mayúscula sería I1 más I2, ¿no? Sí. O sea, en este caso no nos conviene usar Ampere, o sea, tendríamos que ya tener el campo del cilindro para poder, sin Ampere, solo sumarlos, igualar a 0 y despejar ahí. O sea, no conviene usar Ampere porque no los tenés por separado, ¿no? ¿Cómo haces con la integral de la K? Sí, yo preferiría, porque el campo del hilo lo conoces, el campo del hilo sabes que es mu0 por la corriente del hilo sobre 2pi por R. ¿No? En fin. Sí, tengo, no sé, depende. Entonces, yo haría la de igualar los módulos. Yo pediría que un campo me quede en phi, que el otro campo me quede en menos phi y que los módulos sean iguales. O sea que mu0 por la corriente sobre 2pi por R chiquita se iguala a mu0 por K por R grande sobre R chiquita. Y este R chiquita es el mismo R chiquita, porque este R está medido desde el origen del cilindro, desde el eje del cilindro. Y es el mismo centro, la misma posición, el mismo origen donde estaba calculando el del hilo. Yo usaría los resultados por separado, Juana, no me pondría a resolver el campo total por las dos distribuciones. Usaría superposición. Diría acá afuera hay campo, tanto del hilo como del cilindro. Pido que los dos campos, uno esté en phi y otro esté en menos phi, y que los módulos sean iguales. Cuando pido que los módulos sean iguales, tengo una relación entre esas corrientes, entre la corriente del hilo y la densidad de corriente del cilindro. ¿Se ve? Claro, perfecto. Es un poco la idea, Sí. es un poco la idea también de mis ejercicios de hoy, de pensar las cosas como superposiciones. Yo tengo geometrías que conozco, hilos, planos, cilindros, y con esas geometrías que conozco y sé los campos, puedo hacer otras cosas que las puedo pensar como superposición de geometrías conocidas. Pero es verdad que para el ejercicio de Tomás nos estaba faltando conocer ese campo de un cilindro con densidad superficial de corriente, así, entrando o saliendo a la pantalla. No lo habíamos calculado, ni en la teórica ni en la práctica, hasta hoy. Una pregunta igual. Sí. Entonces el campo de un cilindro, siempre para R mayor que R, queda como, siempre es así esa expresión. BR es igual a U0 por K en R grande dividido R.
Si la densidad de corriente está paralela al eje, sí, tendrás que tener cuidado con el más menos phi, pero sí. Perfecto. Ahora veo si me da el mismo Si te da el resultado. número. Sí, ese número. O sea, el R chiquitito se va a cancelar en los dos si igualas los módulos del hilo y del cilindro, el R chiquitito. Sí, y la constante también. La constante también solamente quedaría I dividido 2pi 2pi es igual a K por K R. por R dividido 2. No, Sí. sin 2, ¿no? Ah. K por R directamente. El 2 lo perdí también acá. 2pi Yo con tenía 2pi el se me 2. fue. Perfecto. Perfecto. Sí, si quiero graficarlo, tengo esto. Tengo un campo que es nulo adentro y que después decrece como 1 sobre R. Lucrecia, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Gabriel, decime. Yo la clase pasada no la escuché, pero no sé si ya se dio, o sea, en cuanto a materiales, si se explicó lo que es el MUR, por ejemplo. No. Solo llegamos hasta Ampere. Terminamos con la guía 5, Gabriel. Hasta la guía 5 va a entrar en el parcial del lunes. Toda la Porque, parte o sea, materiales magnéticos la semana que viene. a la semana que viene, o sea, que un MUR, o sea, un toroide, por ejemplo, con 2 MUR y un MU0, o con 2 MUR diferentes no entraría. No. Solo guía 3, 4 y 5. Bueno, gracias, disculpe la molestia. No hay por qué. Luque, perdón, ¿eso habla también del campo H, puede ser? ¿Es sobre ese tema? Sí, campo H también, es la guía 6. Genial, gracias. Campo H, campo M mayúscula, esas cosas. Por ahí antes entraban en este segundo parcial. Si miran parciales viejos, capaz que aparece algo. Ya no está entrando en este. Sí. Entra en el tercero. Igual, perdón, Gracias. en el ejercicio 11 dice, no me salió porque no entendía, pero calcule en todo el espacio el campo generado por la bobina toroidal. ¿Eso se supone que lo podemos hacer? Sí. La bobina toroidal es como un solenoide que se unió por los dos extremos. Yo dije, la va a ser un solenoide. Si un solenoide es como pensar en un resorte, bueno, sí. Una bobina toroidal es como unir los dos extremos del resorte y te queda como muy feo. Como una dona, pero con todo un bobinado alrededor. Ah, perfecto. Ese ejercicio 11 está explicado igual en el campus, creo, por vos, Lucre. Sí, iba a decir. Igual el 11 y creo que el 9, que tienen voz conocida, están explicados en video. El 9 también, los hice yo en algún momento. Así que podés chusmearlos, Juan, así no. Por lo menos, quizás, cómo empiezo para entender cómo es la configuración, cómo es el dibujo, y después puedes intentar hacerlo y después corroborar con lo que hago. Dale, sí. ¿Hacemos 5 minutos de recreo, corto, y volvemos a abrir para la práctica? Sí, gracias por